Batman Year One. Sin previo aviso llega, estrellándose a través de la ventana de tu estudio y del mío. Ya lo había visto antes, en algún lugar. Me aterrorizó cuando era niño. Me aterrorizó. Sí, padre. Me convertiré en un murciélago. Bruce Wayne. Bienvenidos a este viaje sonoro por las páginas más oscuras de Ciudad Gótica. Hoy te invito a explorar el origen definitivo de Batman, la historia escrita por Frank Miller e ilustrada por Dave Mazzucchelli, que redefinió al héroe y marcó un antes y un después en los cómics. Prepárate para sumergirte en año 1. Las historias de Year One suelen detallar el primer año de actividad de un personaje como héroe o villano. De ahí el título. No toda historia de origen es un Year One, pero todo Year One es un origen. Como Year One es ante todo una convención de nombre, estas historias aparecen en estructuras y formatos de publicación muy variados. Por ejemplo, la primera historia, Year One, Batman, Year One, de 1986, fue un arco de 4 partes serializado en números de la serie regular de Batman. 2 secuelas se publicaron de la misma manera, Batman Year 2 y Batman Year 3, al igual que Nightwing Year One. Poco después del reinicio de continuidad Zero Hour, en el verano de 1995, se produjo una historia Year One, en formato one-shot dentro de todos los annuals de ese año para cubrirlo. Actualmente, las historias Year One suelen producirse en forma de miniseries no vinculadas a otras publicaciones. Al estar concebidas como relatos definitivos de origen para sus personajes principales, los arcos Year One suelen contar con los mejores creadores trabajando en ellos. Batman. Año 1 es una historia de Batman, escrita por Frank Miller con ilustraciones de Dave Mazzucchelli. Fue publicada en 1987 dentro de la serie Batman, como un nuevo origen para el personaje. Es uno de los muchos reinicios posteriores a Crisis, que establecieron la historia del universo DC tras Crisis en Tierras Infinitas. Está considerada como la primera historia canónica de Batman en la continuidad de la Nueva Tierra. Sinopsis. Historia de publicación. Batman. Año 1 se publicó de febrero a mayo de 1987 y abarcó los números 1404-407 de la serie regular de cómics de Batman. En 1985, DC Comics buscó simplificar una continuidad compartida que se había vuelto excesivamente compleja tras más de 50 años de historias. Esta ambiciosa iniciativa culminó en un reinicio cósmico a nivel editorial que tuvo lugar en la maxiserie de 12 números Crisis en Tierras Infinitas. Como resultado, muchos de los personajes más emblemáticos de DC recibieron orígenes nuevos y actualizados, incluido Batman. El origen de Batman se mantiene fiel a la visión original descrita por primera vez por el escritor Bill Finger y el artista Bob Kane. Recapitula brevemente los hechos que llevaron a la muerte de sus padres, Thomas y Martha Wayne, al tiempo que añade un desequilibrio psicológico al personaje. El leal mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, también es reintroducido. Sin embargo, se lo presenta con un carácter más ácido y sarcástico de lo que muchos lectores veteranos recuerdan, un rasgo que se ha mantenido tanto en los cómics como en otros medios a lo largo de los años. La popularidad del trabajo de Frank Miller inspiró a otros creadores a expandir el concepto de Año 1. Se publicaron 2 historias dentro de la serie, tituladas Batman, Año 2 y Batman, Año 3. Robin y Batgirl tuvieron sus propias miniseries Año 1. Nightwing contó con una historia Año 1 de 6 números dentro de su propia colección. En 1995, todos los annuals de DC Comics de ese año presentaron una historia Año 1. Entre Batman, Robin y Catwoman, se publicaron 6 annuals Año 1. Otros proyectos ayudaron a desarrollar la historia de los primeros años de Batman, incluidos Batman, Legends of the Dark Knight, Batman, The Man Who Laughs, Batman, The Long Halloween y Batman, Dark Victory. Historia.
Bruce Wayne regresa a Ciudad Gótica 18 años después de la muerte de sus padres. El teniente James Gordon se traslada al departamento de policía de Gotham, intentando dejar atrás sus problemas en Chicago. El comisionado Loeb lo empareja con el detective corrupto Flash, incómodo ante la negativa de Gordon a romper las reglas. Bruce inicia su carrera como vigilante haciéndose pasar por un vagabundo en el East End. Conoce a Holly Robinson y se enfrenta a su proxeneta, Stan. Selina Kyle lo ataca para proteger a Holly y Bruce termina arrestado. Rompe las esposas, destroza el coche patrulla y arrastra a los agentes a un lugar seguro. Bruce se arrastra hasta el estudio de su padre, sabiendo que morirá si no hace sonar la campana para Alfred. Recuerda la noche en que sus padres fueron asesinados y pide inspiración. Un murciélago irrumpe por la ventana y decide convertirse en Batman. Gordon recibe una llamada de Stan Merkel. Un esquizofrénico mantiene niños como rehenes. El agente del SWAT, Brandon, está a cargo. Gordon desactiva la situación sin violencia, gana el favor de la prensa y Loeb busca derribarlo. Bárbara, embarazada, se decepciona cuando él es llamado para lidiar con un murciélago. En su primera salida como Batman, Bruce ataca a ladrones adolescentes y casi muere. 5 semanas después, hay informes de un monstruo murciélago que derriba criminales. Gordon lidera una fuerza anti-Batman junto a Sarah Essen. Batman interrumpe una cena de los ricos corruptos de Gotham y amenaza a todos. Loeb intensifica la persecución cuando Carmine, el romano Falcone, aparece atado y desnudo. Gordon sospecha que Harvey Dent es Batman, y Essen cree que podría ser Wayne. Gordon conoce a Batman cuando éste salva a una anciana frente a un camión. Batman escapa hacia un edificio abandonado. Loeb ordena a Brandon incendiar el edificio pese a las protestas de Gordon. El SWAT acorrala a Batman y 18 hombres reciben la orden de dispararle. Batman pierde su cinturón pero sobrevive. Derriba a los agentes uno por uno. Selina y Holly observan. Escapa usando ultrasonido que atrae murciélagos. Batman roba una motocicleta y desaparece envuelto en murciélagos. Gordon inicia una aventura con Essen y discute con su esposa. Selina golpea a su proxeneta, se marcha con Holly y gasta sus ahorros en un traje de gata, inspirándose en Batman para convertirse en Catwoman. Essen se traslada a Nueva York tras terminar su relación con Gordon. Este arresta al narcotraficante Jefferson Skivers, vinculado con Loeb y Flash. Dent permite que Skivers salga bajo fianza para que Batman lo intimide. Skivers delata a Flash, y Flash delata a Loeb. Gordon visita la mansión Wayne para comprobar las coartadas de Bruce, quien actúa como playboy borracho. Loeb amenaza con contarle a Bárbara lo de Sarah, pero Gordon se lo confiesa. Bárbara da a luz a su hijo. Catwoman se molesta porque Batman recibe crédito y decide arañar rostros como firma. Batman escucha a Falcone contratar a Johnny Vitti como asesino. Catwoman interrumpe la reunión para robarlo y conoce a Batman. Bruce descubre que Falcone apunta contra Gordon y conduce hasta su casa. Vitti intenta secuestrar al bebé, pero Gordon lo persigue en un tiroteo. Caen por un puente y el bebé se precipita. Bruce se lanza y salva al niño. Gordon comenta que no puede ver a Batman sin sus gafas y le pide que se vaya antes de que llegue la policía. Loeb cae en desgracia y es reemplazado por Grogan. El romano entra en guerra con su hermana Carla Vitti. Gordon es ascendido a capitán y comienza terapia matrimonial con Bárbara. Batman y Gordon empiezan a trabajar juntos, reuniéndose en la azotea. Gordon comenta que alguien amenaza con envenenar el embalse de Gotham. Un hombre llamado Joker. Continuidad trasfondo. Se han escrito varias historias complementarias a Año 1, que amplían detalles y aportan información de fondo. La historia de Selina Kyle se expande en la miniserie de 4 números de Mindy Newell titulada Catwoman, Her Sister's Keeper. Las razones de Jim Gordon para dejar Chicago se explicaron en la miniserie de Dennis O'Neil Batman, Gordon of Gotham. Algunos acontecimientos que tienen lugar entre Año 1 se desarrollaron en el primer arco de la serie Legends of the Dark Knight, titulado Batman, Shaman. También es canónico para los cómics de Batman posteriores a Superman, Reborn, junto con Batman, Zero Year.
God. Desde la publicación de Año 1, varias otras historias han continuado sus hilos argumentales. Mike W. Barr escribió una historia Año 2 sobre Joe Chill, y Marv Wolfman escribió una historia Año 3 centrada en Robin. Batman, The Man Who Laughs de Ed Brubaker continúa el final de Año 1, mostrando el primer encuentro de Batman con el Joker. Batman, The Long Halloween de Jeff Loeb continuó muchos hilos argumentales, explicando la caída de Carmine Falcone y el ascenso de los villanos disfrazados. Batman, Dark Moon Rising de Matt Wagner, un homenaje a la Edad de Oro, explora el espacio entre Año 1 y The Long Halloween. La película Batman Begins también utiliza muchos de los mismos personajes y temas, y toda la historia fue adaptada posteriormente a una película animada del mismo nombre. Números. Batman 404. Capítulo 1. ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a ser Batman? 405. Capítulo 2. La guerra es declarada. Batman 406. Capítulo 3. Amanecer negro. Batman 407. Capítulo 4. Un amigo en necesidad. Notas recopilado en el tomo Batman, Year One, y en la edición en tapa dura, Complete Frank Miller Batman. Curiosidades: Superman es mencionado 2 veces en esta historia, lo que indica que ya estaba activo en el momento del debut de Batman. Bárbara se refiere a él como el hombre de acero en Metrópolis, mientras comenta lo firmes que son los músculos de Jim. Alfred también sugiere que Bruce se dedique a volar, como ese sujeto de Metrópolis. Batman Anual número 19 de 1995. Espantapájaros, maestros del miedo. Hace 10 años. Batman responde a la señal del Capitán Gordon. En la azotea de la jefatura, Gordon le informa que el decano y 4 regentes de la Universidad de Gotham han sido asesinados. Todos murieron de miedo, con rostros congelados en horror. La única pista, un trozo de paja. Batman toma la evidencia y comienza a investigar. Infiltrándose en los archivos de la universidad, Batman descubre datos sobre Jonathan Crane, un profesor de psicología despedido tras una demostración violenta sobre el miedo. Encuentra su dirección y acude al apartamento. Allí, activa una trampa. Un muñeco de espantapájaros salta hacia él. Batman destruye el muñeco, pero queda expuesto a un alucinógeno que lo obliga a revivir la muerte de sus padres. A pesar del ataque, logra escapar justo cuando un explosivo temporizado detona en el lugar. Mientras tanto, Crane adopta la identidad del espantapájaros. Con su gas del miedo, convence al industrial James B. Fontana de contratarlo para eliminar a sus competidores. Pronto inicia ataques contra 3 hombres que amenazan los negocios de Fontana. Batman se reúne nuevamente con Gordon. Intercambian información y descubre los ataques vinculados a Fontana. Tiende una trampa para el espantapájaros y ambos se enfrentan. El villano rocía a Batman con su toxina, pero el héroe ha tomado precauciones y logra derrotarlo. El espantapájaros es internado en el asilo Arkham para criminales dementes. Allí comparte celda con otros pacientes notorios, entre ellos el Joker y Dos Caras, consolidando su lugar en la galería de enemigos de Gotham. Así termina nuestro recorrido por los primeros pasos del Caballero Oscuro. Batman. Año 1 no solo es un origen, es el inicio de una guerra contra el miedo. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir el podcast en Spotify y compartirlo con otros fans de Gotham. Hasta la próxima noche.